mandando señales a kilómetros de distancia. No puedes descifrar los que tienes enfrente. Me sentí como uno de mis satélites. Extraviada en medio de la nada. El mejor retrato del romanticismo moderno en Contraplanos. Yo estudié cine en la ICTV, en San Antonio de los Baños, en Cuba, hace unos años. Y ahí me especialicé en montaje cinematográfico. Ahí me graduó y vengo para acá. Y me enfrento con un gran monstruo de lo que es, bueno, en este caso la Ciudad de México, ¿no? Y fue para mí muy duro porque yo me di cuenta que, en aquel momento solo había dos escuelas aquí en México, que era el CCC y el CUEC, y yo no pertenecía a ninguno de estas dos. Y me di cuenta que pues, los del CCC hacían cine con los del CCC y los del CUEC hacían cine con los del CUEC. Y yo dije, bueno, ¿y qué hago aquí, no? Entonces, pues nada, empecé a pues, picar piedra, por decirlo de esa manera. Empecé en el mundo de los comerciales. También fue como, digamos, igual difícil. Primero porque cuando yo llegué tampoco había mujeres montadoras o tantas mujeres montadoras, ¿no? Entonces, cuando me dieron la oportunidad de editar por fin publicidad, porque primero empecé a hacer research, me encontré como que los clientes o la agencia estaba como esperando a que yo terminara de limpiar como la mesita del editor, ¿no? Y para que pasara el señor editor, ¿no? Entonces, eso como que fue como un poco, pues, duro, ¿no? Pero bueno, al final, pues, lo logré y todo salió bien, entonces es para mí, pues, muy bueno, ¿no? Después, bueno, seguí editando comerciales, empecé a editar documentales también incluso. En el 2007 yo estrené mi primer documental, bueno, mi primer y único documental, que es, digamos, mi ópera prima como documental, que se llama La Isla de la Juventud. Esta es la coordenada perfecta. Este es un lugar donde yo soy libre, donde yo hago lo que yo quiero. De lo que yo quiero, yo lo hago aquí. Por eso esta es la coordenada perfecta. O sea, este es el sitio ideal para hacer realidad cualquier sueño. Este documental se hizo en Cuba, ¿no? En la Isla de la Juventud. Entonces yo me acuerdo que me acerqué varias veces al IMCINE y el IMCINE me dijeron, a ver, pero ¿quién es tu productor? Y yo, pues yo. Y pues ¿quién dirige? Pues yo. Y me decían, no, es que a ver, o sea, si tú produces y diriges no puedes aplicar a los fondos tan fácilmente porque necesitas a alguien que sea como tu compañero, que tenga la experiencia y lo que sea. Pero yo decía, pero ¿quién va a trabajar para mí gratis durante tantos años? O sea, absolutamente nadie, ¿no? Pero entonces lo que decidí, pues, fue hacerlo, pues sí, yo sola, así, pero con el dinero que ganaba yo con los comerciales. Y al final hicimos la filmación 3 semanas en Cuba y bueno, lo editamos aquí en México, lo postproducimos aquí en México y todo, y tuve el honor de estrenarla aquí en México en el Festival de Morelia justamente. Ay, que si me quiero volver a Qatar, si yo me encuentro un viejito de esto, alegrito, yo me caso, ¿por qué no me voy a volver a Qatar? ¿No, verdad? Hay que divertirse, hay que disfrutar. Gracias a la calidez de la gente, sus paradisíacas vistas y reservas tropicales, la Isla de la Juventud es uno de los sitios más especiales de Cuba. Con una alta actividad económica, a este singular paraje se le reconoció, en algún momento, como la Isla del Tesoro, escenario de leyendas y disputas entre piratas. Descubierta por Cristóbal Colón, la isla recibe su nombre actual gracias a la oportunidad que brinda a estudiantes locales y extranjeros para culminar sus estudios y crear un crecimiento económico a través de las plantaciones de cítricos. La cosa es estar como en el lugar indicado, ¿no? Y en el momento indicado. Y la primera película que edité fue Partes Usadas. Que esa película fue ópera prima del director de fotografía, del director y mía, de los tres. Yo no sé si la audiencia sabe muy bien esto, pero los editores y los directores llegan a ser una relación tan íntima que llega a ser como un tipo de matrimonio, así le llamo, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Entonces hicimos una relación tan buena que incluso repetimos su segunda película, que es Las Horas Muertas. Eso fue en La Partes Usadas, mi primera película como editora de largometraje de ficción, ¿no? Refacciones Aldana, buenas tardes. Estoy trabajando en una refaccionaria. ¿Y qué es ahí? Pues consigo partes de coches y las reparto. Si Dios quiere, estamos en el gabacho en mes y medio, 2 meses. Amén. Siempre tuve la inquietud de dirigir, entonces
Hoy en día te digo, mi pasión es la edición y yo voy a seguirlo haciendo el resto de mi vida, me encanta. Me llamo Miranda, ¿y tú? Sebastián Ramírez Novoa. ¿Y tienes novia? Si en el proceso puedo seguir dirigiendo una que otra cosa, pues adelante. Ay, listo. No, por favor, no. Ay, no. Ninguna tormenta podrá con el poder infalible de los cuchillos. Yo no sé si yo encontré las ideas o ellas me encontraron a mí. En el caso de Dibujando el cielo es muy curioso, la premisa es de Sofía, que es esta chica experta en mecánica celeste, ¿no? Que perdió su camino en la Tierra, pero sabe trazar las rutas del espacio perfectamente, ¿no? Entonces, resulta que yo conocí a una chica que es astrofísica, especialista en mecánica celeste, y fue cuando me maravillé y dije, wow, yo tengo que hacer una película de esto. ¿Pero qué pasa con los satélites perdidos? Los que por alguna razón salieron de órbita y flotan a la deriva en el espacio. Por mecánica celeste, debemos entender a la rama de la astronomía encargada de realizar los estudios sobre los objetos cósmicos, sus órbitas y recorridos. Tiene su origen en la teoría de la gravitación expuesta por Isaac Newton. Gracias a su aplicación, se ha podido investigar a profundidad nuestro sistema solar. La proyección de la mecánica celeste y sus ecuaciones se constata en las misiones espaciales, el registro de satélites, descubrimiento de asteroides y, en suma, el conocimiento de todo lo que se mueve en el espacio. Cuando me empezó a contar acerca de la astrofísica y todo, yo empecé a hacer como alusiones con la vida real, ¿no? O sea, no, pues que si pueden chocar, pues bueno, como chocan, entonces que se hacen pedacitos, entonces, o sea, con qué cosas se parecen de la Tierra, por decirlo de esa manera, ¿no? Pues siempre tienes que tener una inspiración o basarlo un poco en tu experiencia personal y entonces tiene partes de mi experiencia personal también, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó. Y otra de las cosas que creo que es mi principal motor también es que la mujer hoy en día tiene un papel como muy complicado, ¿no? Tienes que quedar bien, o sea, con una sociedad, entonces ser exitosa en tu carrera, ¿no? Y si puedes tener maestría y doctorado, mejor, ¿no? Ser maravillosa o novia o esposa o amante o lo que sea, ¿no? Mamá, amiga, absolutamente todo. Y digo, yo no sé a veces cómo no nos volvemos locas, o sea, con tantas cosas con las que tenemos que hacer. Entonces, me parecía importante como exponer un poco lo mismo, ¿no? O sea, con Sofía, con este personaje que en este caso se parece a mí en ese aspecto, porque yo mucho tiempo he dejado de lado mi vida personal por mi vida profesional o por alcanzar mis metas. Este es un telescopio refractor que existe desde 1889 y se llama Carta del Cielo. Y sobre todo en una cinematografía que yo había encontrado que la mayoría de las mujeres pues son ninis, o sea, no se dedican a hacer nada, ¿no? En nuestra cinematografía, no todas obviamente, pero muchas. Entonces yo decía, no puede ser, esto no es cierto. O sea, las mujeres ahora sí que salimos a la calle todos los días a partirnos el lomo, ¿no? O sea, para ser mejores y para ser mejor mamás, mujeres, esposas, cocineras, si quieres también, pero también profesionales de lo que somos. Entonces no es justo que la cinematografía nos retrate como inútiles, ¿no? Entonces, por eso, la astrofísica, en este caso. La bóveda celeste se edita de arte en contraplanos. Corre pincel con tinte cinematográfico, dibujando el cielo. Todo en este universo parece girar alrededor de algo. Quienes dedicamos nuestra vida a observar el cielo, no tardamos en darnos cuenta que hay astros que describen trayectorias irregulares. O te pusieron la revolcada de tu vida o volviste a pasar todo el fin de semana en el observatorio. ¿Qué pasó, mijera? Buenos días. Hola, Silvia, buenos días. ¿Y tu novia? Nos dejamos de ver. Le dijiste que te gustaba Sofía. ¿O no? Creo que fueron como entre 7 y 8 años.
Más o menos. A la par yo estaba desarrollando otro proyecto y a la par yo estaba editando otros proyectos. Entonces, por eso no se siente tanto, ¿no? Yo filmé Dibujando el Cielo en el 2017 y filmé Corazón de Mezquita en el 2018. Entonces me decía, ay, qué suerte tienes. Digo, no. Ay, perdóname, esto no es de suerte. O sea, estuve yo aplicando a los fondos y todo, y, o sea, no es de suerte, ¿no? Es el resultado de un trabajo súper duro, tanto mío como de la gente, de toda la gente que me apoyó, ¿no? De todo mi equipo, ¿no? Entonces, yo había editado unos trailers de Volverte a Ver con Bazooka Films, y luego edité Te Presento a Laura con Bazooka Films, y luego edité Cambio de Ruta, y de la cual también soy coproductora, con Christopher Hull. Le conté la idea justamente de esta astrofísica, y él fue el que me dijo, wow, vamos a hacerla, ¿no? Entonces, en ese caso, sí tengo que decir que estoy súper agradecida con Chris por la oportunidad, y soy súper afortunada porque, pues, Chris es muy buen productor. Yo sé que mucha gente te dice, es que el proceso fue maravilloso y no sé qué. Este proceso sí fue maravilloso. O sea, el proceso de filmar Dibujando el Cielo fue totalmente gozoso, o sea, fue maravilloso, y el crew fue increíble. O sea, obviamente nos enfrentamos con retos canijos, ¿no? Como es el clima, pero realmente fue una producción que yo siento que fue como súper smooth, ¿no? Súper bien llevada, la disfruté muchísimo, estuve súper cobijada con todo el equipo, te insisto, de producción, con mi fotógrafo, maquillaje, o sea, con absolutamente todos, o sea, y bueno, obviamente mi cast, que fue absolutamente maravilloso. Tanto Chris como yo somos mucho de corazonadas, y él me dijo, tienes que conocer a Maite, yo creo que ella es. Me fui, me senté con ella a tomar un café, y a los 5 minutos, o sea, yo sabía que era ella. O sea, fue una cosa así como... Maite es una chica súper talentosa, súper dedicada, súper actriz, súper linda, o sea, todo. Trabajamos muchísimo las dos, ella le puso un esfuerzo maravilloso, o sea, estuvimos trabajando, bueno, ella estaba viviendo en Los Ángeles cuando estábamos trabajando la pre, y entonces hicimos como muchas sesiones, bueno, por Skype y así, y estuvo súper padre. Incluso con Ana Layevska también, ella estaba en Australia, creo que era cuando estábamos haciendo la pre, entonces teníamos sesiones por Skype las tres, y todo súper divertidas y súper bonitas. Ana también fue Chris, que me dijo, es Ana. Y yo como, o sea, pero ¿cómo sabes? O sea, no puede ser, o sea, porque digo, insisto, él es como súper así, pero él lo sabía, y pues sí, creo que Ana hace un papel excelente en la película. Deja de mirar el cielo, ve más al suelo. Me senté con varios actores, o sea, a tomar café, y la verdad es que pues fui súper afortunada también, porque me senté con los actores más guapos de México a tomar un café durante, no sé, un mes o algo así. Y fue igual, o sea, con Iván fue sentarme a la mesa, platicar con él y darme cuenta, es Raúl. O sea, lo tiene todo para hacer, y de hecho sí estaba escrito para un español. Entonces él lo hizo como, pues, muy bien, o sea, era como anillo al dedo. Salud. Entonces, ¿hay satélites zombies? Algo por el estilo. Son los que andan perdidos ya, sin comunicación, y andan así por la vida. Ah, mira, eso me recuerda a alguno de mis amigos cuando beben, sí. Y el otro es el Cristian, fue el que hizo Gerardo, que es el astrofísico, que también es compañero de trabajo de Sofía. Estaba yo una noche, en la madrugada o algo así, digo, a ver, ¿a quién sigo yo en Facebook, no? O sea, de actores. Y encuentro a Cristian. Tiene una mirada tan cautivadora y tan dulce, que dije, no, claro, este es Gerardo. Oye, estaba pensando que si no tienes planes con el poli, pues podríamos ir a cenar. No sé, tomar un vinito, platicar. ¿Cómo ves? Las películas que más me llaman la atención a mí, o de las que más me llaman la atención, son las que son grandes historias de amor o historias de amor. Algo que terminas de ver y te sientes contento, ¿no? Que te levanta un poco el ánimo, y que te hace sentir, que te hace pensar un poquito, ¿no? Porque pues realmente tenemos en este país una realidad tan ruda día a día que no me apetecía que fueran al cine a ver algo todavía más rudo. Me gustas mucho. Fueron 5 semanas de rodaje, en una casa también en el Ajusco, que simulando que estábamos en el pueblo mágico, ¿no? Y te digo, el resto del tiempo en Cholula, y
y en Tonancintla, ¿no? Porque el Observatorio Astrológico Nacional está en Tonancintla, que es ahí al ladito de Cholula, ¿no? Ah, pero qué raro, si ya estaba funcionando bien. También filmamos en otros lugares de la UNAM, o sea, en la cantera, que es de los Pumas, que hay como una reserva ecológica preciosa. Y también en el Jardín Botánico, ¿no? En algunas cosas, o sea, locaciones de la UNAM también. Desde su fundación en 1961, el Observatorio de Tonancintla es un referente en América Latina. Gracias a los instrumentos astronómicos con los que cuenta, el recinto forma parte de proyectos internacionales de investigación, tales como la cartografía de la bóveda celeste y la fotometría de estrellas. Laboratorio de Estudios e Investigación se puede acceder a su telescopio desde cualquier computadora. La magia se hace presente en los inviernos, cuando las noches oscuras y frías permiten la visualización perfecta de los cuerpos celestes. Continúa el trazo de los cielos aquí, en Contraplanos. Dibujando el cielo, en Contraplanos. El cine nacional en general, pues, o sea, o te ayudas de las redes sociales, o te apoyas de las redes sociales, o no la libras, yo digo, ¿no? O sea, porque poner un espectacular en la calle, o un autobús, o lo que sea, así con tu póster, o sea, es muy complicado, y bueno, y muy caro, obviamente, y normalmente no tenemos el presupuesto para hacer este tipo de cosas, entonces, o sea, pues sí, o sea, ahora sí que todas las redes sociales, o sea, son maravillosas para esto, ¿no? Y yo me he enterado pues sí, de estrenos de películas, y incluso pases pequeñitos de películas y todo, o sea, gracias a las redes sociales, sí. Creo que es fundamental, es una herramienta fundamental hoy en día. Y pues la distribución, lo que te comentaba, la tenemos con Videocine, ¿no? Y la verdad es que, pues, de nuevo estar en el lugar indicado, ¿no? Y en el momento indicado, o sea, pues salir con Videocine, pues está increíble, ¿no? Para una película como esta, salimos con 255 copias y pues sí estrenamos en toda la República, ¿no? Pues el ser de Videocine, según yo, está en Blim, en Estados Unidos está en Pantalla, que es la de Lionsgate, y aquí también se puede, bueno, en el resto del mundo se puede encontrar en Google Play, entonces también ya está en DVD en su tienda favorita. Joder, qué bonito. Qué bonito. Está lindo, ¿no? Así que aquí es donde subías a ver las estrellas. Sí. Sí, me subía aquí cada vez que mis papás se peleaban. Todo lo malo se iba cuando miraba el cielo. Dibujaba otra realidad. Una que era solo para mí. En Contraplanos, un romanticismo con influencia del Oriente. La gran película que me vuelve loca, y hasta la fecha la vuelvo a ver, y tengo 2 pósters o 3, creo, en mi casa de esta película, es In the Mood for Love, Deseando Amar, de Wong Kar-wai. O sea, me mata. Yo estaba dispuesta a mandarle un mail cuando yo era más joven y decirle, oye, yo soy editora, por favor, recíbeme en tu próxima película, voy gratis, me pago yo todo y por favor, dame la oportunidad. No lo hice, no sé por qué pasó, pero yo estaba dispuesta a hacer eso, ¿no? Comenzó su carrera en el diseño y guionismo para televisión. Será hasta finales de la década de los 80 cuando Wong Kar-wai figure como director cinematográfico. Su cine se caracteriza por retratar a la sociedad contemporánea de una forma sensible y romántica. Gusta por evocar las conexiones y los encuentros fortuitos entre sus personajes. Con una estética muy particular, que oscila entre la intimidad y el caos, y con un peso vital de las bandas sonoras, Wong Kar-wai es una influencia decisiva en el cine oriental.
Los amantes del Círculo Polar de Julio Medem me fascina, ¿no? O sea, es una cosa que a mí me robó el corazón y me lo seguirá robando porque la acabo de ver también hace poco y me gusta muchísimo. Hola, soy Ana. Me llamo Otto. Otto el piloto, claro que sí. Deseaba contar a Ana que la quería y saber lo que ella sentía por mí. Se puede correr hacia atrás. Unas horas atrás. Una vida. Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo. Hay que oírlo. Julie Delpy, que es actriz y es directora, ¿no? Y ella, pues, me gusta en general los trabajos que ha hecho como actriz, pero también me gusta mucho su lado de directora. Maneja temas bien interesantes, bueno, con los que me identifico mucho, por decirlo de esa manera. Y las películas que he visto de ella son bastante buenas y son temas que me tocan, ¿no? Bastante. Nominada al Oscar y al Globo de Oro, Julie Delpy comenzó su carrera como actriz a principios de los años 90, al mismo tiempo que crecía su inquietud por la dirección. No fue hasta mediados de dicha década cuando consolida su trayectoria con una cinta memorable, Antes del amanecer, donde comparte créditos con Ethan Hawke. Como directora, su trabajo más representativo y aclamado es 2 días en París, donde dirige, actúa y se involucra en cada área del proyecto. Can I use this thermometer? I usually don't use this one in the mouth. I mean... Oh, come on! What? You still use a thermometer up your ass? Julie Delpy confiesa que uno de sus propósitos como cineasta es contar historias que reflejen a las minorías y que signifiquen una puerta a la libertad interna. Yo llegué a dirigir, ya te digo, en un momento en el que ya habemos un montón de mujeres en el medio. Yo estoy en un chat de mujeres en el cine de México y habemos un montón y nos apoyamos muchísimo. Entonces, creo que justo yo llegué a dirigir en un momento que está chido, ¿no? Para la mujer en el medio cinematográfico. Ya vemos muchas mujeres dirigiendo o produciendo, pero todavía no tenemos el apoyo suficiente para hacerlo siendo mamás. Creo que hace falta que como sociedad nos concienticemos de eso, ¿no? Porque realmente ser cineasta, o sea, salir pues ahora sí que al campo, no es lo mismo que estar en una oficina, ¿no? Y tener a tu bebé allá al lado, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que eso es un tema que hace falta como pues revisar, ¿no? O sea, para que podamos seguir desarrollando nuestra carrera y ser mamás, ¿no? El año pasado dirigí Corazón de Mezquite, que es una película diferente a Dibujando el Cielo y diferente a todo lo que venía haciendo, porque es una película con no actores, ¿no? Solamente llevamos a Yanis Guerrero como actor y los demás son gente de una comunidad del sur de Sonora. Ya estamos incluso mandándola a festivales y todo, porque pues es una película pues de festival. Hola a todos, quisiera invitarlos a ver Dibujando el Cielo, que es mi ópera prima. No se van a arrepentir, se van a quedar con un muy buen sabor de boca y van a ver unas actuaciones maravillosas. Y próximamente también estrenaré Corazón de Mezquite. Ojalá lo puedan ver y lo disfruten tanto como yo. Te pasas detectando señales a kilómetros de distancia. No puedes descifrar los que tienes enfrente. Me sentí como uno de mis satélites. Extraviada en medio de la nada. Creo que estoy enamorada. Esas cosas pasan. De eso se trata la vida, de ensuciarse. Créemelo. No dejes de mirar al cielo. Contraplanos, movimiento en fuga del séptimo arte.